Hace unos días compartimos en el canal algo que pocos saben sobre la última escena de la película Escuela de Vagabundos. Si no han visto ese video, les dejamos el enlace en los comentarios. El día de hoy vamos a conocer otra curiosidad detrás de otra escena de esta misma película. Comenzamos. Era la madrugada del 5 de junio de 1954. Pedro Infante había pasado toda la noche en vela, ya que tenía un problema que no lo dejaba dormir, por lo que en plena madrugada tuvo la idea de ir a visitar a un amigo suyo para buscar su ayuda. Disculpe que lo despierte, patrón, pero es que el señor Pedro Infante vino porque necesita hablar con usted urgentemente, dijo el mozo cubano a su patrón, el famoso cantante Pedro Vargas, uno de los más grandes artistas que Pedro Infante admiraba en la vida real. Cuando el cantante Pedro Vargas bajó a atender al también cantante, que también se llamaba Pedro, este último se disculpó por haberlo despertado a esa hora, pero le compartió que en unas horas tenía que presentarse en los estudios de cine para grabar las canciones de su nueva película llamada Escuela de Vagabundos. La situación era que Pedro Infante, por más que lo intentó, tenía problemas para cantar una canción en especial llamada ¿Quién será? Pues nada más no le salía bien. No lograba cantarla con un estilo adecuado ni darle los toques necesarios para conseguir una interpretación al menos decente. Pedro Vargas, muy agradecido por la confianza de su tocayo, aceptó ayudarlo, por lo que tomó asiento en su piano y comenzó a ensayar la canción con él. Pedro Vargas interpretó para él cada una de las estrofas de la letra y le indicó cómo modular cada frase, qué matices darle a la melodía, cómo usar su voz de forma efectiva, entre otros recursos para que Pedro Infante lograra una interpretación magistral. Después de unas horas de estudio, Pedro Infante estaba listo gracias a la orientación del que era conocido como el tenor continental. Durante el resto de la mañana, Pedro Infante se encontraba grabando ya este tema del compositor Pablo Beltrán Ruiz en los estudios Clasa. Y es entonces que la grabación, tal como la conocemos, tiene todo el sello de Pedro Vargas, pero en la interpretación de Pedro Infante. Y es que muchos pensarían que entre los dos Pedros quizás existió en la vida real todo menos una relación cordial, en especial por esta escena de la película También de dolor se canta, donde el personaje que interpretó Pedro Infante humilla a Pedro Vargas asegurando que como ese cualquiera canta, hombre. Sin embargo, tanto esta anécdota como esta fotografía de ambos durante una presentación, así como otros testimonios, son prueba de que ambos cantantes llevaban una buena relación y que Pedro Infante consideraba a Pedro Vargas un cantante mucho más completo y mejor, de quien se podría aprender mucho. Si este video fue de tu agrado, regálanos un pulgar arriba, compártelo con tu familia y déjanos un comentario. No dudes que lo vamos a leer. Gracias por acompañarnos a conocer otra de las historias del cine mexicano.